Hola y bienvenidos de regreso amigos de Psycho Geek. El día de hoy, en esta nueva entrega de Analizando A, en donde con mis oxidados conocimientos en psicología haremos un pequeño análisis de la psicología de personajes del mundo geek. En esta ocasión decidí traerles a Muzan Kibotsuji, principal villano de Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba. Como siempre, antes de avanzar quisiera pedir su apoyo dejando un lindo like y una suscripción. Para aquellos que quieran dejarme una retroalimentación, también puedan hacerlo a través de la cajita de comentarios o un mensaje directo en las demás redes sociales que encuentran en la descripción de este video. Sus sugerencias siempre serán bienvenidas y agradecidas. Mi interés es hacer que este canal mejore y crezca. Además, activa la campanita de notificaciones para no perderte más las novedades del canal. Y ahora sí, no siendo más, vamos que vamos. No tenemos mucha información precisa sobre el pasado de Muzan. Lo que sí podemos decir es que nació originalmente como un humano en la era Heian. Esos serían aproximadamente unos 1000 años antes de los hechos narrados en la obra. Desde su nacimiento, Muzan fue un niño enfermizo, a los que los doctores de la época no le pronosticaban una vida extensa. Sin embargo, y a pesar de las dificultades, Muzan destacó por su inteligencia y disciplina. Sus múltiples afecciones físicas lo motivaron a estudiar arduamente a fin de encontrar una posible cura para su mal. Esta búsqueda por una cura llevó a Muzan a ponerse en contacto con cierto médico o hechicero. La información realmente no es muy clara en este punto. Dicho médico venía trabajando sobre una droga que le permitiera al ser humano alcanzar la inmortalidad. Sin dudarlo, el joven Muzan utilizó esta medicina experimental sobre sí mismo, dando como resultado el nacimiento del primer demonio. La medicina parecía haber sido todo un éxito. Sin embargo, trajo consigo varios efectos secundarios, entre ellos un aumento significativo en todas sus aptitudes físicas. Su fuerza, velocidad, resistencia y reflejos, entre otros, además de ganar una habilidad regenerativa impresionante. Sin embargo, no todo eran buenas noticias. El suelo también le generó una alergia prácticamente mortal por la luz solar, además de un hambre insaciable. Esta hambre únicamente parecía ser frenada cuando consumía sangre y carne humana, cosa que además parecía potenciar aún más las habilidades físicas de Muzan. Con el paso del tiempo, descubrió que su sangre era capaz de crear a seres similares a él, seres que de cierto modo compartían cierta conexión física y mental. Al haber alcanzado su primer objetivo, Muzan se obsesionó con alcanzar un nuevo nivel. Esta vez buscaba la perfección de su ser, por lo que desde eso entonces empezó a investigar la forma de deshacerse de las debilidades más notorias, soportar la luz solar. Para eso decidió aumentar el número de demonios que había creado y usarlos como su ejército personal, además de herramientas para encontrar la perfección que anhelaba alcanzar. Esta fue una época dorada para Muzan y los suyos, quienes no tenían mayor resistencia, por lo que la sociedad demoníaca pudo florecer a la sombra de la sociedad humana, manteniéndose oculto y bajo control. No fue hasta el siglo XVII que un prodigio nació, Yoriichi Tsukikuni, creador de la respiración solar, y quien ayudó no solo a afianzar a la sociedad de cazadores de demonios, sino también a entrenar a los primeros Hashiras o pilares. El enfrentamiento entre Yoriichi y Muzan tuvo lugar, dejando a este último al borde de la muerte. Esto supuso un punto de inflexión para Muzan. Por primera vez en muchísimo tiempo sentía temor, por lo que sus esfuerzos por alcanzar la perfección fueron redoblados. Durante un tiempo, Muzan reposó sus fuerzas y decidió reorganizar a la sociedad demoníaca, creando así a los 12 Kizukis, a quienes dividió a su vez en dos grupos, más conocidos como las lunas inferiores y las lunas superiores. Estas lunas serían los más poderosos entre sus bastardos, además de servir como las cabezas de su ejército, cada uno encargado de minar el territorio, así como de cumplir las órdenes y designios de su creador directamente. Yoriichi desapareció del mapa, pero no así su legado, por lo que Muzan, recordando sus viejas heridas, decidió cazar a los cazadores, especialmente a los Hashiras, además de hacer un énfasis en la búsqueda de la perfección. Esta búsqueda de venganza llevó a Muzan hasta los Kamado, a quienes masacró brutalmente, buscando borrar todo rastro de Yoriichi del mundo. Y es aquí donde da inicio a la historia que ya conocemos. Para tratar de darle mayor profundidad y organización al análisis, decidí dividirlo en secciones, y espero les guste esta nueva moda. Primero hablaremos de sus rasgos de personalidad más destacados. En este apartado mencionaré los rasgos de personalidad más representativos de Muzan. Primero hagamos mención sobre su grandiosidad. Este personaje tiene una importancia exagerada sobre su propia importancia, además de un valor gigantesco sobre sus propias habilidades, considerándose a sí mismo por encima de todos los seres vivos del planeta, y de allí parte de su odio visceral por Yoriichi y todos los que alguna vez representaron su legado, ya que Yoriichi es un humano, quien no solo fue capaz de hacerle cara, sino que prácticamente lo humilló, sin mayor esfuerzo, pues adquirió el ego del Michael Jackson animado. En complemento con la anterior, debemos hacer énfasis en su necesidad por la admiración. Muzan busca ser reconocido y de allí su interés por mantener el control absoluto en la sociedad demoníaca,
haciendo siempre énfasis que están a un nivel muy superior a la de sus subordinados, quienes los tratan prácticamente con una reverencia absoluta e incluso inspira terror en la gran mayoría de ellos. Esto lo podemos además relacionar con la visión indefensa y débil que transmitió durante toda su vida humana, en la que seguramente era visto desde la compasión y la lástima, cosa que en su nueva existencia demoníaca quiso cambiar totalmente. Por otra parte tenemos una falta de empatía total. Muzan muestra una notable falta de empatía hacia los demás. Su capacidad para infligir dolor y sufrimiento sin remordimiento es un signo claro de esta característica. Incluso podríamos llegar a pensar que hay cierto grado de disfrute en la tortura y el miedo que inspira, llevándonos a pensar que presenta ciertos rasgos sádicos en su comportamiento. Además, debemos destacar su capacidad para la manipulación, demostrándonos cómo usa a sus subordinados y aliados como herramientas para lograr sus propios fines. Esta manipulación incluye promesas de poder y amenazas de violencia, usando nuevamente el terror como una potente arma de control. Toda esta crueldad, sadismo y sentimiento de superioridad lo que en realidad hacen es ocultar su profundo miedo a la debilidad y a la exposición. Muzan tiene una profunda paranoia relacionada con su debilidad frente a la luz solar. Esta vulnerabilidad le causa una ansiedad constante, llevándola a tomar medidas extremas para evitar la exposición al sol y mantener su existencia en secreto, y de allí no querer dominar a la humanidad de manera tan abierta. Sin mencionar que esta debilidad de cierta forma le debe traer recuerdos sobre su debilidad inicial como humano, sobre todo ante algo tan natural y básico como la luz del día. A lo anterior debemos sumar la desconfianza generalizada. Esta se presenta hacia todos los que lo rodean, incluyendo a sus subordinados más cercanos. Muzan procura mantener el control sobre sus séquito, y de allí la importancia de su habilidad de lectura de mentes, además de mostrar una relación lejana y muy jerárquica en la sociedad demoníaca, estando siempre además constantemente evaluando los resultados y castigando los desaciertos de sus subordinados. Ahora pasaremos a evaluar sus motivaciones. La principal motivación de Muzan es alcanzar la perfección y el poder absoluto. Su deseo de superar todas las limitaciones y debilidades inherentes a su existencia demoníaca lo impulsan a la búsqueda constante de mejorar y extender su poder. Además considero que es muy probable que de haber logrado alcanzar sus objetivos, primero el de superar la debilidad de la luz del sol y haber acabado con todos los cazadores, Muzan habría prescindido de todos sus hijos demoníacos, a quienes podría ver como futuras amenazas a su poder. Recordemos que Muzan ejerce un control absoluto sobre los demonios que crea. Su liderazgo es autoritario y basado en el miedo, utilizando la amenaza de muerte para mantener el orden y la obediencia. Por otra parte, destaquemos nuevamente el componente sádico de su comportamiento, y allí también su interés por mezclarse con los humanos para usarlos a su antojo, aterrorizarlos y torturarlos si es posible. Esto sin mencionar que procura buscar seres humanos con historias trágicas y que de alguna manera representen la podredumbre de la humanidad como especie, para luego transformarlos en sus demonios más poderosos. Esto también con el fin de resaltar su estatus superior sobre los demás. Ahora abordaremos su modo de relacionamiento. Sus relaciones más cercanas serían con las 12 lunas demoníacas, los principales demonios con los que tiene contacto. Y aunque los considera útiles, no duda en eliminar a aquellos que no cumplen con sus expectativas o los que fallan en sus tareas. Esta relación refleja su necesidad de control y su falta de respeto por la vida de sus subordinados, teniendo además un carácter explosivo y vengativo ante las fallas de estos. Además de esto, tiende a vender promesas con regularidad falsas. Esto incluye la promesa de transformar a los seres humanos en demonios y la amenaza de exterminio si no cumplen con sus órdenes. Para asegurar su dominio, Muzan no duda en destruir a cualquier oponente que represente una amenaza para él. Esta tendencia a eliminar a sus enemigos de manera tan brutal es un reflejo de su deseo por eliminar cualquier riesgo ante su poder y control total. Y finalmente vamos a abordar los posibles trastornos que tendría este personaje. Como siempre, recuerden que mi interés es entretener y no patologizar. Primero, trastorno de personalidad narcisista. El trastorno de personalidad narcisista se caracteriza por un sentido grandioso de la propia importancia, una necesidad excesiva de admiración y una falta de empatía hacia los demás. Las personas con este trastorno suelen tener una visión exagerada de sus logros y habilidades y buscan constantemente la validación de los demás. En Muzan la vemos reflejado en grandiosidad. Muzan se ve a sí mismo como una entidad superior a todos los demás, cree que su existencia y poder lo colocan por encima de los humanos y otros demonios. Su objetivo es la perfección absoluta, lo que refleja en su visión exagerada de importancia a sus habilidades. Necesidad de admiración. Muzan busca la admiración y obediencia de sus subordinados y demonios. Esta necesidad se manifiesta en su comportamiento autoritario y cómo utiliza a los demás para sus propios fines.
Falta de empatía. Muestra una falta de preocupación por el sufrimiento de los demás. No solo usa a sus subordinados como herramientas desechables, sino que también inflige dolor a los humanos sin remordimiento. Segundo, trastorno paranoide. El trastorno paranoide se caracteriza por una desconfianza generalizada y sospecha hacia los demás, con la creencia que las personas tienen intenciones maliciosas hacia uno mismo. Las personas con este trastorno a menudo interpretan las acciones de otros como amenazantes o engañosas. En Muzan lo hemos reflejado especialmente en miedo a la exposición. Muzan tiene una profunda paranoia respecto a su debilidad frente a la luz solar. Este miedo lo lleva a actuar con extrema cautela para evitar la exposición al sol, lo que muestra una desconfianza constante en el entorno y en las posibilidades de ser descubierto. Desconfianza hacia sus subordinados. Muzan desconfía de sus subordinados y mantiene una actitud de vigilancia constante. Está dispuesto a eliminar a aquellos que no cumplen con sus órdenes, lo que refleja su creencia en que sus subordinados podrían traicionarle o fallar. Tercero, psicopatía. La psicopatía se caracteriza por una falta de empatía, comportamiento antisocial, manipulación y una tendencia a actuar sin remordimiento. Las personas con rasgos psicopáticos suelen tener una capacidad reducida para experimentar emociones de culpa o remordimiento. En Muzan la vemos reflejada especialmente en crueldad y manipulación. Muzan muestra una crueldad extrema hacia aquellos que considera inferiores. Manipula a sus subordinados y a los humanos para lograr sus propios fines, utilizando el poder y la violencia sin ninguna preocupación por el bienestar de los demás. Falta de remordimiento. No experimenta culpa o arrepentimiento por el dolor que causa a los demás. Su comportamiento está orientado exclusivamente a sus propios intereses y objetivos, sin considerar el impacto de sus acciones en otras personas. Cuarto, trastorno de personalidad antisocial. El trastorno de personalidad antisocial se caracteriza por un patrón generalizado de desprecio por la norma social, la manipulación de los demás y la incapacidad para formar relaciones estables. Las personas con este trastorno tienden a actuar de manera impulsiva y violar los derechos de los demás, sin sentir algún tipo de culpa. En Muzan lo vemos reflejado en desprecio por las normas sociales. Muzan no respeta las normas sociales y usa su poder para imponer su voluntad, sin considerar las consecuencias para los demás. Su comportamiento destructivo y violento es un claro ejemplo de la falta de respeto por las normas y los derechos de los otros. Manipulación y violencia. La manipulación de Muzan hacia los subordinados y su disposición a usar la violencia para lograr sus objetivos son características de un patrón antisocial. Su falta de remordimiento y su actitud violenta reflejan la esencia de un trastorno antisocial. Como conclusión, Muzan Kibotsuji presenta una combinación compleja de rasgos que pueden alinearse con varios trastornos psicológicos, incluyendo el trastorno de personalidad narcisista, paranoide, la psicopatía y el trastorno de personalidad antisocial. Su grandiosidad, manipulación, crueldad, paranoia y falta de remordimiento forman una base para su carácter como el antagonista principal. Estos trastornos no solo definen su comportamiento y motivaciones, sino que también contribuyen a la intensidad del conflicto de la serie y su impacto en los personajes que luchan contra él. Y hasta aquí el videito de hoy. ¿Y ustedes qué opinan de Muzan? ¿Qué quisieran agregar sobre el análisis de este personaje? ¿O qué otro personaje les gustaría tener en esta sección? Como siempre, espero les haya entretenido y gustado. Y no siendo más, por ahora me despido. No lo olviden, yo soy Sebastián, esto es Psycho Geek. Nos vemos.